5 de abril. El 5 de abril la Iglesia Católica celebra a San Vicente Ferrer. Se hizo religioso en la comunidad de los padres dominicos y por su gran inteligencia, a los 21 años ya era profesor de filosofía en la universidad. Durante su juventud, el demonio lo asaltó con violentas tentaciones y además, como era extraordinariamente bien parecido, varias mujeres de dudosa conducta se enamoraron de él y como no les hizo caso a sus azalamerías, le inventaron terribles calumnias contra su buena fama. Todo esto lo fue haciendo fuerte para soportar las pruebas que le iban a llegar después. Siendo un simple diácono, lo enviaron a predicar a Barcelona. La ciudad estaba pasando por un periodo de hambre y los barcos portadores de alimentos no llegaban. Entonces Vicente, en un sermón, anunció una tarde que esa misma noche llegarían los barcos con los alimentos tan deseados. Al volver a su convento, el superior lo regañó por dedicarse a hacer profecías de cosas que él no podía estar seguro que iban a suceder. Pero esa noche llegaron los barcos y al día siguiente el pueblo se dirigió hacia el convento a aclamar a Vicente el predicador. Los superiores tuvieron que trasladarlo a otra ciudad para evitar desórdenes. Vicente estaba muy angustiado porque la Iglesia Católica estaba dividida entre dos papas y había muchísima desunión. De tanto afán se enfermó y estuvo a punto de morir, pero una noche se le apareció nuestro Señor Jesucristo, acompañado de San Francisco y Santo Domingo de Guzmán, y le dio la orden de dedicarse a predicar por ciudades, pueblos, campos y países. Y Vicente recuperó inmediatamente su salud. En adelante, por 30 años Vicente recorre el norte de España y el sur de Francia, el norte de Italia y el país de Suiza, predicando incansablemente con enormes frutos espirituales. Los primeros convertidos fueron judíos y moros. Dicen que convirtió a más de 100,000 judíos y otros tantos musulmanes o moros en España. Y esto es admirable, porque no hay gente más difícil de convertirse al catolicismo que un judío o un musulmán. Las multitudes se apiñaban para escucharle, donde quiera que él llegaba. Tenía que predicar en campos abiertos, porque las gentes no cabían en los templos. Su voz sonora, poderosa y llena de agradables matices y modulaciones, y su pronunciación sumamente cuidadosa, permitían oírle y entenderle a más de una cuadra de distancia. Sus sermones duraban casi siempre más de 2 horas. Un sermón suyo de las 7 palabras de un Viernes Santo duró 6 horas. Pero los oyentes no se cansaban ni se aburrían, porque sabía hablar con tal emoción y de temas tan propios para las gentes y con frases tan propias de la Sagrada Biblia, que a cada uno le parecía que el sermón había sido compuesto para él mismo en persona. Antes de predicar, rezaba por 5 o más horas para pedir a Dios la eficacia de la palabra y conseguir que sus oyentes se transformaran al oírle. Dormía en el puro suelo, ayunaba frecuentemente y se trasladaba a pie de una ciudad a otra. Los últimos años se enfermó de una pierna y se trasladaba cabalgando en un burrito. En aquel tiempo había predicadores que lo que buscaban era agradar a los oídos y componían sermones rimbombantes que no convertían a nadie. En cambio, a San Vicente lo que le interesaba no era lucirse, sino convertir a los pecadores. Y su predicación conmovía hasta los más fríos e indiferentes. Su poderosa voz llegaba hasta lo más profundo del alma. En pleno sermón se oían gritos de pecadores pidiendo perdón a Dios, y a cada rato caían personas desmayadas de tanta emoción. Personas que siempre habían odiado hacían las paces y se abrazaban. Pecadores endurecidos de sus vicios pedían confesores. El santo tenía que llevar consigo una gran cantidad de sacerdotes para que confesaran a los penitentes arrepentidos. Hasta 15,000 personas se reunían en los campos abiertos para oírle. Después de sus predicaciones lo seguían 2 grandes procesiones, una de hombres convertidos rezando y llorando alrededor de una imagen de Cristo crucificado, y otra de mujeres alabando a Dios alrededor de una imagen de la Santísima Virgen.
Estos dos grupos lo acompañaban hasta el próximo pueblo, a donde el santo iba a predicar, y allí le ayudaban a organizar aquella misión y con su buen ejemplo conmovían a los demás. Como la gente se lanzaba hacia él para tocarlo y quitarle pedacitos de su hábito para llevarlos como reliquias, tenía que pasar por entre las multitudes rodeados de un grupo de hombres encerrándolo y protegiéndolo entre maderos y tablas. El santo pasaba saludando a todos con su sonrisa franca y su mirada penetrante que llegaba hasta el alma. El tema en que más insistía este santo predicador era el juicio de Dios que espera a todo pecador. La gente lo llamaba el ángel del Apocalipsis, porque continuamente recordaba a las gentes lo que el libro del Apocalipsis enseña acerca del juicio final que nos espera a todos. Él repetía sin cansarse aquel aviso de Jesús: «He aquí que vengo y traigo conmigo mi salario, y le daré a cada uno según haya sido sus obras». Apocalipsis 22:12. Hasta los más empecatados y alejados de la religión se conmovían al oírle anunciar el juicio final, donde los que han hecho el bien irán a la gloria eterna, y los que se decidieron a hacer el mal irán a la eterna condenación. San Juan 5:29. Los milagros acompañaron a San Vicente en toda su predicación, y uno de ellos era el hacerse entender en todos los idiomas, siendo que él solamente hablaba su lengua materna y el latín. Y sucedía frecuentemente que las gentes de otros países le entendían perfectamente como si les estuviera hablando en su propio idioma. San Vicente se mantuvo humilde a pesar de la enorme fama y de la gran popularidad que le acompañaban. Los últimos años, ya lleno de enfermedades, lo tenían que ayudar a subir al sitio donde iba a predicar. Pero apenas empezaba la predicación, se transformaba. Se le olvidaban sus enfermedades y predicaba con el fervor y la emoción de sus primeros años. Era como un milagro. Durante el sermón no parecía viejo ni enfermo, sino lleno de juventud y de entusiasmo. Y su entusiasmo era contagioso. Murió en plena actividad misionera, el miércoles de ceniza, 5 de abril del año 1419. Fueron tantos sus milagros y tan grande su fama que el Papa lo declaró santo a los 36 años de haber muerto, en 1455. El santo regalaba a las señoras que peleaban mucho con su marido un frasquito con agua bendita y les recomendaba: cuando su esposo empiece a insultarle, échese un poco de esta agua a la boca y no se la pase mientras el otro no deje de ofenderla. Y esta famosa agua de Fray Vicente producía efectos maravillosos, porque como la mujer no le podía contestar al marido, no había peleas. Ojalá en muchos de nuestros hogares se volviera a esta bella costumbre de callar mientras el otro ofende, porque lo que produce la pelea no es la palabra ofensiva que se oye, sino la palabra ofensiva que se responde. San Vicente Ferrer, intercede por nosotros, que podamos convertirnos y dejar atrás nuestra vida de pecados. Esto es el Santoral. Soy Mayra de Cristos Estudio. Que tengas un día lleno de bendiciones.